Buen día. Vamos a hablar ahora de las organizaciones y de su macroentorno. Nosotros siempre consideramos que las organizaciones son un sistema abierto, eso es lo que consideramos siempre, que las organizaciones son un sistema abierto, que tienen influencia con el microentorno, que vimos en la clase anterior, y con el macroentorno de las organizaciones, que es lo que vamos a hacer, que es lo que vamos a ver en esta clase. ¿Qué es el macroentorno? El macroentorno es el entorno más amplio de la organización, el que no influye tan directamente sobre ella como el microentorno, que serán los clientes y los proveedores y la competencia, sino que están en el medio ambiente, tanto sea empresarial como económico como cultural. Este entorno más amplio que produce efectos en las organizaciones, que pueden afectar a una organización, lo separamos en 6 ítems para que sean de más fácil estudio. Un administrador, un gerente, un tomador de decisiones dentro de una empresa no puede evitarlos ni obviarlos, porque evitarlos u obviarlos los llevaría a tomar malas decisiones. El primer entorno y el que menos se puede soslayar es el entorno económico. En el entorno económico nosotros vamos a tener primero que considerar las 3 variables de la macroeconomía, que son estas que tenemos aquí en el extremo izquierdo de la presentación, que son el PBI. PBI es Producto Bruto Interno. El PBI es el Producto Bruto Interno, que es la cantidad de bienes y servicios que produce un país en un año. Según cómo vaya evolucionando el PBI de un país, nosotros vamos a tener mayor o menor posibilidad de vender nuestro producto. Seguramente si estamos en una economía que está en auge, vamos a tener más posibilidades de aumentar nuestras ventas que si estamos en una economía en recesión. ¿Qué quiere decir en recesión? Que cada vez está produciendo menos. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta, como tomadores de decisiones, como gerentes, como miembros de una organización, tenemos que tener en cuenta cómo va evolucionando el PBI del lugar a donde nos estamos desarrollando, en este caso de nuestro país, de Argentina. Nosotros tenemos que tener en cuenta eso. Este momento, por ejemplo, donde se espera que el PBI mundial, por efecto de la pandemia, decrezca, obviamente que no es el momento más indicado como para tomar la decisión de invertir en una nueva fábrica. Entonces, no podemos obviar la expectativa de crecimiento del PBI. Segundo ítem es el tema de la inflación. Este ítem que tenemos acá. ¿Qué es la inflación? Es cómo va aumentando el nivel de precios de la economía a nivel general durante un tiempo determinado. Eso también me influye mucho en el momento de la toma de decisiones, ya que voy a tener que cuidar muy bien mi tema de mis costos para evitar perder dinero por pérdida de poder adquisitivo de la moneda. También voy a tener que tener en cuenta la otra y la tercera variable de la macroeconomía, que es el tema del desempleo. El desempleo es la capacidad que tiene una economía de absorber a la población económicamente activa con deseos de trabajar. Entonces esa tasa de desempleo que se genera en mi país va a ser muy importante también en el momento de conseguir mano de obra y de manejar mis recursos humanos. Otros elementos que voy a tener en cuenta dentro del entorno económico, que es un entorno múltiple, que tiene muchísimos elementos a tener en cuenta, pero uno de ellos puede ser la tasa de interés, que me va a permitir a mí conseguir créditos más baratos o más caros. También la deuda pública, no solamente la deuda pública, sino la deuda en general, también el mismo nivel de endeudamiento que puedan llegar a tener los privados, porque la posibilidad de endeudarme o no me puede llegar a facilitar o no una posibilidad real de crecimiento. Y los índices de pobreza en el cual yo me desempeñe como país, como yo esté trabajando, depende del índice de pobreza que haya en mi país, también el tipo de productos que yo voy a poder ofrecer en determinadas condiciones. Ese es el entorno económico del cual no me puedo obviar, no me puedo olvidar. Después tengo el entorno tecnológico, la tecnología en general. Yo voy a tener que estar muy interesado, voy a tener que tener muchísimo en cuenta el tema de los avances tecnológicos, como las nuevas tecnologías de la información, las TIC, como Internet, han cambiado la forma de hacer negocios. Entonces yo necesito estar informado de esas nuevas plataformas y no quedarme
arraigado en las prácticas anteriores a mí o las que se hacían antes, sino que voy a tener que tratar de estar todo el tiempo buscando nuevas tecnologías. También es muy interesante, es muy importante y tengo que tener en cuenta la capacidad de investigación y desarrollo que tiene el ambiente donde yo me estoy desarrollando. Si yo tengo en mi ciudad acceso a una universidad que invierte mucho dinero en tecnología y en investigación, yo probablemente pueda coexistir con esas universidades para tratar de aprovechar alguna de sus investigaciones o sus proyectos de mejora, lo cual me va a facilitar una herramienta de competencia con el exterior y con el mismo mundo. Si no lo estoy, si no tengo esa posibilidad, me voy a ver restringido en eso, ¿no? Y después el tema del costo. El costo y el acceso a la tecnología. Si yo no produzco tecnología, por ejemplo en Argentina, que no se produce tecnología en principio, no mucha o producimos muy poco, obviamente el costo va a estar expresado en moneda extranjera, y si la moneda extranjera es en dólares, y si el dólar es muy caro, eso me va a afectar el costo para yo acceder a la tecnología. Hoy por hoy, si yo quiero comprar una máquina para producir algo nuevo, con el valor del dólar alrededor de 100 pesos, el dólar real, va a ser muy difícil mi acceso a la tecnología. Entonces no puedo, yo siendo una organización, si quiero sobrevivir, no puedo olvidarme de eso. El tema político. Hablamos del tema económico, del tecnológico y el político y legal. El político es fundamental porque influye, sin duda la política influye al momento de tomar decisiones de una organización. Por ejemplo, acá tengo algunos que nombran. Vamos a hablar del tema de la tendencia política, por ejemplo. Si el partido gobernante es de una tendencia política que favorece la producción de alimentos, por sobre la producción de hidrocarburos, por ejemplo, si yo soy una empresa que va a invertir en tecnología de extracción de petróleo, seguramente no voy a estar muy favorecida en ese tipo de situación, en esa tendencia política gobernante en el momento. Después está el tema de la incertidumbre política. ¿Qué quiero decir con incertidumbre política? Esto se da cuando yo estoy cerca de un proceso eleccionario en situaciones democráticas y no sé exactamente quién va a ganar. Entonces allí, en ese momento de incertidumbre política, yo no sé si va a ganar un partido de una tendencia o un partido de la otra, lo cual me va a complicar a mí al momento de tomar decisiones y va a aumentar el riesgo al momento de tomar decisiones. Como otro punto importante está el tema de los modelos políticos que estén implementados dentro de mi país. Hay modelos ustedes deben haber escuchado varias veces hablar de izquierda y derecha, a estatistas y más liberales, modelos de bienestar o modelos más capitalistas. Bueno, según el modelo político en el cual yo esté inserto, voy a tener mayor o menor posibilidad de trabajar como una organización. Y luego tengo dentro de esas fuerzas políticas, como consecuencia de ello, va a haber normas legales y laborales, ¿sí? Legislación vigente, o sea, la legislación me puede favorecer o no, eso va a ir cambiando según justamente quién sea el político que me esté gobernando, por eso los pongo en el mismo ítem, junto todas esas fuerzas políticas, porque la legislación va a estar muy atada a quien sea el político que me gobierne, de la misma manera que las normas laborales que manejan mi relación con los recursos humanos. Demografía. La demografía se refiere a la composición social del lugar a donde yo me estoy desarrollando. Cuando hablo, por ejemplo, de composición social, me refiero a la diversidad, me refiero, por ejemplo, a la composición en cuanto a estructura, lo que es población urbana, de lo que es población rural, cuál es el papel de la mujer en esa sociedad. O sea, no va a ser lo mismo si yo estoy trabajando en una empresa, en una organización acá en Argentina, con las condiciones sociales que nosotros tenemos y la composición social que nosotros tenemos, que si estoy, por ejemplo, en un país musulmán donde la estructura social es completamente diferente, la mujer no es una fuerza de trabajo que se tenga en cuenta al momento de trabajar en una organización, etc. Cifras de la población.
no es lo mismo trabajar en una ciudad que tiene 10.000 habitantes que en una ciudad que tiene 2 millones de habitantes, ¿no? Entonces, la cantidad de la población también va a influir al momento de yo tomar decisiones. La tasa de natalidad, sí, también depende si yo estoy en una población que esté envejecida, ¿sí? O sea, que tenga una tasa de natalidad muy baja y que tenga una gran cantidad de adultos mayores, en cuyo caso yo voy a tratar de ofrecer productos hacia un sector o el otro, según sea esa tasa de natalidad. La migración, ¿sí? Si yo soy un país de entrada de migrantes o de egresos, ¿sí? Eso voy a tener que tenerlo en cuenta al momento de ofrecer o no mi producto y la forma de ofrecerlo. Y la diversidad, obviamente, el tipo de culturas que vivan en nuestro país. No todos somos diferentes y la forma de llegarle yo a las distintas personas de distintas culturas va a ser distinta de acuerdo a sus características demográficas. El tema cultural también es muy importante al momento de una organización, no lo puedo menoscabar. Voy a empezar por el tema más obvio, que es el estilo religioso. Yo no voy a ir a vender alcohol a un país musulmán, voy a fundir, no pueden tomar alcohol. ¿Está? Entonces ese es un ejemplo típico que tengo que tener en cuenta al momento de ofrecer un determinado producto o no. El estilo de vida también es otro elemento que yo voy a tener. Si yo tengo una sociedad, ustedes van a ver, por ejemplo, en Estados Unidos que tienen, si ustedes fueron alguna vez, se van a encontrar con que la ropa que ofrecen es de talles mucho más amplios, porque la población tiende a utilizar talles más amplios. Entonces, ¿qué le ofrece el productor? El productor le ofrece lo que la persona puede comprar. Entonces, justamente, de acuerdo al estilo de vida, que es más sedentario y que tiende a las personas a tener mayor talle, entonces, obviamente, ellos también le ofrecen un producto adecuado. La corrupción, lamentablemente, también es un tema para tener en cuenta. Muchas de las organizaciones, hasta en el tema, por ejemplo, de obra pública, cuando trabajan con el Estado y hay elementos de corrupción, se tienen que tener en cuenta esto o lo tienen en cuenta, aunque no deberían, pero lo tienen en cuenta en el momento de armar su estructura de costos. El tema de la violencia, ¿sí? O sea, para poder tratar de evitar que la violencia penetre dentro de mi organización y tratar de prevenirla, tratar de evitarla y tratar de mejorar todo lo que yo pueda con respecto a la violencia. Y si estoy en un contexto de guerra, ni hablar, que va a cambiar mi situación como organización. Y la calidad educativa es fundamental. La forma de ofrecer yo un producto seguramente va a depender de acuerdo al nivel de educación que tenga esa sociedad. Y por último, pero lo dejamos por último y no eso quiere decir que sea menos importante. De hecho, estamos sufriendo en este momento por una cuestión del medio ambiente. El medio ambiente, bueno, acá ya conocemos un poco los hitos más importantes que tenemos con respecto al medio ambiente y cómo afectan a una organización. El tema de los desastres naturales, hablamos de un tornado. En el caso del dibujo, esta es la zona de ciclones o tormentas tropicales, la zona de las Bahamas, Cuba. El tema de la contaminación, cómo nosotros influimos en el medio ambiente, si se va mejorando el tema de la contaminación, cómo vamos a tener que tratar nuestros efluentes, ¿sí? También el calentamiento global y la escasez de agua. Todos estos tres elementos, contaminación, calentamiento global y escasez de agua, están muy relacionados con la forma de producción. Ahora, gracias en los últimos 50 años, esto ha cambiado muchísimo. En los últimos 30, 40 años, más bien, ha cambiado muchísimo, se ha mejorado mucho, pero nos falta mucho todavía por mejorar para evitar el tema de la contaminación, el calentamiento global y la escasez de agua, para conseguir que una empresa tenga responsabilidad social y medioambiental al momento de producir sus productos. Y luego nos ha tocado este último caso, que es el que estamos viviendo ahora, que es el tema de las pandemias. Esas pandemias que influyen, que forman parte del medio ambiente, como el caso del coronavirus que estamos viendo nosotros y que sin duda afecta a nuestra empresa. No es que se pueda prever, pero sí tenemos que buscar la forma dado el caso,
cómo puede actuar nuestra organización frente a ella. Por ejemplo, en el caso de la pandemia, que vamos a tener que tomar determinadas medidas de aislamiento social o de distanciamiento social para mejorarlas. O sea que, como verán, como conclusión podemos decir que es imprescindible tener en cuenta todos los aspectos del entorno, del macroentorno, del entorno que está más lejos de la organización, porque ellos producen efectos sobre nuestra empresa. Bueno, muchas gracias por escucharnos y nos vemos en la próxima.